Los dioses crearon el mundo, pero nunca crearon la paz. El universo había sido construido a partir de un cadáver. Un acto de violencia absoluta transformado en creación, un orden que nació directamente del caos. Durante un tiempo, pareció suficiente. Los cielos permanecían en su lugar, los océanos no reclamaban la tierra y los mundos giraban en equilibrio alrededor de Yggdrasil, como si todo finalmente hubiera encontrado su sitio. En lo alto de ese orden, estaban los dioses, los Aesir. Odín observaba en silencio, Thor protegía los límites de lo conocido y Asgard se alzaba como el centro de una realidad que por primera vez tenía forma. Sin embargo, el orden nunca ha sido lo mismo que la armonía, y mientras los Aesir gobernaban convencidos de haber impuesto estabilidad sobre la existencia, ignoraban algo fundamental: no estaban solos. Antes de que los mundos fueran definidos, antes de que el universo fuera dividido y organizado, ya existían otras fuerzas que no respondían a la lógica de la guerra, ni al deseo de control. Fuerzas que no buscaban dominar, sino simplemente existir. Eran los Vanir, dioses antiguos, distintos, ligados a una forma de poder, que los Aesir no comprendían del todo. Mientras unos levantaban estructuras, imponían límites y construían jerarquías, los otros permanecían conectados a la fertilidad de la tierra, al crecimiento silencioso de la vida y a una magia que no destruía, sino que transformaba desde dentro. No necesitaban imperios, porque su poder no dependía de la dominación. Era constante, invisible y profundamente arraigado en la propia naturaleza del mundo. Y en un universo que había sido creado a partir del control, todo aquello que no podía ser controlado inevitablemente se convertía en una amenaza. No hubo tratados ni acuerdos entre ellos. Solo una tensión silenciosa que crecía con el tiempo, una distancia marcada no por fronteras visibles, sino por la desconfianza. Durante un periodo imposible de medir, ambas fuerzas coexistieron sin enfrentarse directamente, como si el equilibrio fuera suficiente para evitar el conflicto. Pero el equilibrio nunca es permanente, y basta un solo evento para romperlo. Ese evento tuvo un nombre: Gullveig. Gullveig no llegó como una conquistadora ni como una emisaria de guerra. No lideraba ejércitos ni pronunciaba amenazas. Sin embargo, su sola presencia alteró algo en el interior de Asgard. Gullveig poseía un tipo de poder que los Aesir no podían ignorar ni comprender del todo. Era practicante del Seidr, una forma de magia asociada a los Vanir, que iba más allá de lo físico, una fuerza capaz de influir en la mente, de manipular deseos y de alterar la voluntad misma de quienes la rodeaban. Era un poder sutil, pero profundamente peligroso. Cuando Gullveig fue llevada ante los dioses, no fue tratada como visitante. Fue observada, analizada y finalmente juzgada. Los Aesir no vieron en ella una aliada ni una oportunidad de entendimiento, sino un desequilibrio, algo que amenazaba el orden que tanto esfuerzo les había costado construir. La decisión fue rápida y absoluta. La atravesaron con lanzas y su cuerpo fue destruido sin piedad. Después la quemaron, reduciéndola a cenizas frente a todos, convencidos de haber eliminado aquello que no debía existir dentro de su mundo. Pero lo que ocurrió después no tenía precedente. Gullveig regresó. Su forma volvió a surgir entre las cenizas como si la muerte no tuviera poder sobre ella. Los dioses reaccionaron de la única manera que conocían, la destruyeron nuevamente. Y después, una vez más. 3 veces fue ejecutada y 3 veces regresó, intacta, inquebrantable, desafiando todo lo que los Aesir creían entender sobre el mundo y sus límites. Fue en ese momento cuando algo cambió. Por primera vez desde la creación del universo, los dioses se enfrentaban a una fuerza que no podían controlar. No era un enemigo al que pudieran derrotar en combate, ni una criatura que pudiera ser eliminada con violencia. Era algo distinto, algo que existía más allá de su autoridad. Y su respuesta no fue comprensión, fue miedo. La noticia de lo ocurrido llegó a los Vanir, no como un rumor distorsionado, sino como una verdad imposible de ignorar. Los Aesir no solo habían rechazado a una de sus representantes, la habían destruido repetidamente en un intento fallido por eliminar lo que no entendían. Para los Vanir, aquello no era un acto aislado, sino una agresión directa. La guerra comenzó sin necesidad de ser declarada. El conflicto no se desarrolló como una simple sucesión de batallas,
sino como una ruptura en la estructura misma del universo. Los cielos se vieron alterados, las fronteras entre los mundos se debilitaron, y la estabilidad que los dioses habían construido comenzó a desmoronarse. Los Aesir luchaban con la fuerza y la estrategia que los caracterizaba, mientras que los Vanir empleaban su dominio sobre la magia para distorsionar la realidad misma. Era un enfrentamiento entre dos formas opuestas de entender el poder, y ninguna de las dos lograba imponerse. El tiempo pasó sin que hubiera una victoria clara. Las pérdidas se acumulaban y el equilibrio del mundo se volvía cada vez más frágil. Fue entonces cuando ambos bandos comprendieron algo que no habían considerado al inicio del conflicto: si la guerra continuaba, no quedaría nada que gobernar. La paz no surgió del entendimiento ni del perdón, sino de la necesidad. Como garantía de ese acuerdo, decidieron intercambiar rehenes. Los Vanir enviaron a Njord, Freyr y Freya a Asgard, mientras que los Aesir entregaron a Hoenir y a Mimir. En apariencia, el equilibrio había sido restaurado, pero la desconfianza no desapareció. Con el tiempo, los Vanir comenzaron a notar algo inquietante. Hoenir, el representante de los Aesir, era incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Dependía completamente de Mimir, y en su ausencia se volvía indeciso, casi vacío, como si careciera de voluntad propia. La conclusión fue inevitable. Habían sido engañados. La reacción fue inmediata y definitiva. Mimir fue ejecutado y su cabeza enviada a Asgard como un mensaje claro: la guerra había terminado, pero la confianza no existía. Cuando Odín recibió la cabeza, no respondió con furia ni con una nueva declaración de guerra. En lugar de eso, tomó una decisión distinta. Conservó la cabeza de Mimir, y mediante magia, evitó su descomposición, devolviéndole una forma de conciencia. Mimir no era solo un dios, era conocimiento, y Odín comprendía algo que pocos podían ver en ese momento: en un universo donde todo está destinado a desaparecer, el conocimiento es la única ventaja real. La guerra había terminado, pero no había vencedores. Solo cicatrices. Solo la certeza de que el orden podía romperse en cualquier momento. Porque si incluso los dioses eran capaces de traicionarse entre sí, entonces nada en el universo era realmente estable. Y desde ese momento, el destino dejó de ser una idea lejana para convertirse en una presencia constante, una sombra que avanzaba lentamente hacia un final inevitable. El fin no comenzaría con fuego ni con monstruos. Comenzaría con decisiones. Y esta fue la primera. La guerra había terminado, pero el conflicto no desapareció con ella. El universo seguía en pie. Los mundos permanecían unidos por Yggdrasil, y los dioses continuaban en Asgard, sosteniendo un orden que, en apariencia, parecía estable. Sin embargo, algo había cambiado. No era visible ni podía nombrarse con facilidad, pero estaba presente, como una grieta silenciosa que se extendía lentamente por la estructura misma de la realidad. Después de la guerra, la confianza dejó de existir. No solo entre los Aesir y los Vanir, sino incluso entre los propios dioses. La paz que habían construido no era más que una pausa sostenida por la necesidad, un equilibrio frágil que podía romperse en cualquier momento. Por primera vez desde la creación del mundo, surgió una pregunta que no podía ignorarse: ¿cuánto tiempo podía sostenerse todo aquello? Odín fue el primero en comprender que el problema no estaba en el presente, sino en lo que aún no había ocurrido. Mientras los demás dioses aceptaban la estabilidad como suficiente, él observaba más allá, como si pudiera percibir una amenaza que todavía no tomaba forma, pero que inevitablemente llegaría. No le bastaba con gobernar. Necesitaba entender. Porque en un universo que había nacido del caos, el orden nunca podía ser permanente. Esa certeza lo llevó a tomar una decisión que ningún otro dios habría considerado. Decidió buscar el conocimiento que no estaba destinado a ser encontrado, aquel que no se entrega, sino que se arranca a la fuerza y siempre a cambio de algo. Odín ya poseía sabiduría, pero no era suficiente. Había preguntas que ni siquiera los dioses podían responder, y la única forma de acercarse a ellas era cruzando límites que no debían cruzarse. Así fue como volvió a Mimir. La cabeza que había sido enviada como un mensaje de traición se había convertido en una fuente constante de conocimiento. Mimir no hablaba con facilidad ni ofrecía respuestas simples. Sus palabras no tranquilizaban, no daban consuelo.
Revelaban verdades que, en muchos casos, eran más difíciles de aceptar que la ignorancia misma. Odín acudía a Mimir una y otra vez, buscando entender el origen de todo, el comportamiento del universo, las fuerzas que aún permanecían ocultas. Pero con el tiempo comprendió que incluso esa sabiduría tenía un límite. Había algo más antiguo que cualquier dios. Algo que no podía ser aprendido, solo aceptado. El destino. Para encontrar respuestas, Odín tuvo que ir más lejos de lo que cualquier otro había ido antes. Descendió hacia las raíces de Yggdrasil, hasta un lugar donde el tiempo no se comportaba de la misma manera, donde pasado, presente y futuro no eran líneas separadas, sino parte de una misma estructura. Allí habitaban las Nornas. No eran dioses, ni gigantes, ni criaturas del mundo conocido. Existían fuera de esas categorías, como si fueran una manifestación directa de algo más fundamental que la propia existencia. Urdr, lo que ya ha sido, Verdandi, lo que es, y Skuld, lo que será. Ellas no decidían el destino. No imponían eventos ni alteraban el curso de la realidad. Su función era más profunda. Tejían el destino, lo mantenían en movimiento, asegurándose de que todo ocurriera como debía ocurrir. Ni siquiera los dioses podían cambiar lo que ellas representaban. Odín lo sabía. Y aún así, avanzó. No llegó a exigir respuestas ni a imponer su voluntad. Sabía que eso no era posible. Lo único que podía hacer era pagar el precio necesario para comprender una parte de lo que estaba por venir. Para obtener lo que buscaba, Odín tuvo que renunciar a algo que jamás podría recuperar. No fue un gesto ni una prueba. Fue una decisión irreversible. Entregó uno de sus ojos. El dolor no era solo físico. Era la marca de haber cruzado un límite del que no se regresa, la evidencia de que el conocimiento no puede obtenerse sin perder algo a cambio. A través de ese sacrificio, accedió a una comprensión que ningún otro dios poseía. Bebió del pozo. Y lo que vio, no fueron imágenes confusas ni fragmentos incompletos. No fueron símbolos abiertos a interpretación. Fue una visión clara, directa, imposible de negar. Vio el final, vio a los dioses caer, vio a Asgard consumirse, vio criaturas surgir desde los rincones más oscuros de la existencia, vio el regreso del caos, no como un evento repentino, sino como una consecuencia inevitable. Y en ese momento comprendió algo que cambiaría todo. El Ragnarok no era una amenaza. Era un destino. No podía evitarse, no podía detenerse, no podía negociarse. Todo lo que existía estaba destinado a desaparecer. Cuando Odín regresó a Asgard, no compartió lo que había visto. No advirtió a los demás dioses ni intentó cambiar el curso de los acontecimientos. Guardó ese conocimiento para sí mismo, no por egoísmo, sino porque entendía algo que los demás aún no podían aceptar. El destino no se evita, se enfrenta. Desde ese momento, cada decisión que tomó, dejó de estar dirigida a preservar el presente. Ya no buscaba mantener el orden, sino prepararse para su caída. Fortaleció Asgard, reunió guerreros, buscó más conocimiento, no con la esperanza de salvar el mundo, sino con la certeza de que algún día tendría que defenderlo en su último momento. Porque el verdadero peso del destino no está en el final, está en saber que ese final llegará, y continuar de todos modos. Mientras los dioses seguían gobernando y el universo parecía mantenerse en equilibrio, la verdad ya había sido revelada. El tiempo no avanzaba hacia un futuro incierto, sino hacia un punto definido del que nadie podía escapar. El Ragnarok no era el final de la historia. Era su conclusión. Y todo lo que estaba por venir no era más que el camino inevitable hacia él.